En Nayarit hay un archipiélago en el Pacífico que durante 114 años fue la prisión más infame de México, donde enviaron a anarquistas, muralistas y activistas políticos a convivir con criminales comunes en islas sin posibilidad de fuga, y que el gobierno cerró en 2019 y convirtió en reserva ecológica. Hay un pueblo en una isla de laguna que sus propios habitantes y algunos historiadores creen que fue el Aztlán, el punto de partida de la migración mexica hacia Tenochtitlán. Y hay un pueblo indígena en la sierra que resistió la conquista española durante exactamente 200 años, mucho después de que el imperio mexica cayera, y fue finalmente pacificado en 1722 no con una derrota militar clara sino con una negociación. Empezamos en el número 13, y subimos. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Nayarit es el estado del que el país conoce principalmente la Bahía de Banderas, que comparte con Jalisco, y Sayulita, que en los últimos 20 años pasó de pueblo de pescadores a destino de surf internacional. Pero dentro de ese territorio está la Sierra Madre Occidental donde los Nahayari, los Coras, construyeron sus fortalezas naturales y resistieron a todo ejército colonial que intentó tomarlas. Está el arte de los Wixárikari en forma de mapas del cosmos hechos de estambre de colores. Y está San Blas, el puerto desde donde zarparon todas las expediciones que fundaron California sin que ningún monumento en ese estado norteamericano mencione de dónde salieron los barcos. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13, Mezcaltitán y el origen que nadie puede probar pero todos quieren creer. En un sistema de lagunas costeras del municipio de Santiago Ixcuintla, en la planicie litoral de Nayarit, hay una pequeña isla conectada al continente por un camino elevado donde viven unas pocas centenas de familias en una traza urbana de calles en forma de cruz que en temporada de lluvias, entre julio y septiembre, se inunda hasta el punto de que la única forma de circular por el pueblo es en chalupa o a pie sobre tablas. El pueblo se llama Mezcaltitán, y desde los años 40 del siglo XX la leyenda de que podría ser Aztlán circula entre los habitantes, entre algunos historiadores y con entusiasmo decidido en los folletos turísticos del gobierno de Nayarit. Aztlán es el lugar mítico del que los mexicas dijeron haber partido en su larga migración hacia el sur antes de fundar Tenochtitlán. El nombre significa aproximadamente lugar de las garzas o lugar de la blancura, y las fuentes coloniales que registran la tradición oral mexica lo describen como un lugar rodeado de agua. El antropólogo Alfonso Caso planteó en los años 50 que Mezcaltitán podría corresponder a esa descripción. La similitud visual con Tenochtitlán, la isla circundada de agua, la traza urbana en cruz, la pesca como actividad principal, hizo que la propuesta tuviera atractivo. La evidencia arqueológica que permitiría confirmarlo nunca apareció. Ningún hallazgo material ha conectado a Mezcaltitán con la etnia mexica de forma inequívoca. El gobierno de Nayarit lo llama la Venecia mexicana y la cuna de los aztecas según el momento y el presupuesto de publicidad disponible. Los arqueólogos de Lina lo llaman un pueblo con ocupación prehispánica y una hipótesis interesante sin verificar. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y en Mezcaltitán nadie parece muy urgido de resolverlo. El pueblo vive de la pesca del camarón y del turismo que llega precisamente por la leyenda que la ciencia no puede ni confirmar ni descartar. Cuando el agua sube en agosto y las calles se convierten en canales, las familias sacan las chalupas y navegan entre sus propias casas como en una ciudad flotante de escala muy distinta pero de geometría vagamente similar a la que los mexicas construyeron sobre el lago de Texcoco. Número 12. La isla Isabel, la isla que los pájaros no comparten fácilmente. La isla Isabel es un islote volcánico de unos 4 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, a unos 70 kilómetros de la costa de San Blas, Nayarit. No tiene habitantes permanentes, tiene agua escasa, y el acceso es irregular dependiendo de las condiciones del mar. Lo que tiene son aves. La isla Isabel alberga una de las colonias de reproducción más importantes de México de piqueros de patas azules, los pájaros de patas de un azul turquesa brillante que se reconocen en cualquier fotografía de las Islas Galápagos y que también existen en este islote del Pacífico mexicano que comparte latitud con Puerto Vallarta.
También tiene fragatas magníficas, piqueros pardos y bobos de patas rojas en números que los ornitólogos del Conavio y de varias universidades norteamericanas visitan periódicamente para monitorear. Las tortugas golfinas y las laúd anidan en sus playas. En el fondo del mar alrededor de la isla, donde el arrecife volcánico crea estructuras irregulares de roca, viven varias especies de peces de los que los pescadores artesanales de San Blas dicen que hace 20 años eran más y más grandes. La reserva protege el islote pero no el mar que lo rodea, y la pesca en aguas circundantes continúa. La isla Isabel fue declarada Parque Nacional en 1980 y área natural protegida en años posteriores. Llegar requiere contratar una embarcación en San Blas y tener suerte con el clima, lo que mantiene el número de visitantes bajo y la isla razonablemente intacta. Número 11. San Blas, el puerto que fundó California y que nadie recuerda. San Blas es hoy un pueblo tranquilo de poco más de 10.000 habitantes en la costa norte de Nayarit, con un malecón, un mercado de mariscos, una iglesia colonial en ruinas en un cerro, y una fama regional como destino de avistamiento de aves por la diversidad de especies que habitan los esteros y manglares de la zona. Antes de todo eso fue el puerto más importante del Pacífico novohispano. En 1768, el visitador general José de Gálvez estableció en San Blas el astillero y puerto militar desde donde se organizarían las expediciones de colonización del noroeste de México y de California. Desde San Blas zarparon los barcos que llevaron al fray Junípero Serra en sus distintos viajes hacia las misiones de Baja y Alta California. Desde San Blas salieron los suministros, los soldados y los frailes que fundaron San Diego en 1769, Monterrey en 1770 y San Francisco en 1776. Todo el sistema de presidios y misiones de la Alta California, que hoy es el núcleo del territorio más rico del estado norteamericano más poblado del mundo, fue abastecido durante décadas desde este puerto de la costa de Nayarit. Las tripulaciones que zarpaban de San Blas en travesías de semanas hacia el norte dejaban registros en los libros de la capitanía que hoy están en los archivos del ayuntamiento. La ciudad de Los Ángeles tiene una autopista que lleva el nombre de uno de sus fundadores. El Museo de San Blas, que ocupa una casa colonial del siglo XVIII, tiene en sus vitrinas los registros de esas expediciones. El poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow escribió en 1882, el año de su muerte, un poema llamado The Bells of San Blas, inspirado en la lectura de un artículo sobre las campanas de la vieja iglesia colonial del pueblo. Es uno de los poemas finales de uno de los poetas más leídos del siglo XIX en los Estados Unidos. En San Blas hay una placa que lo recuerda. Fuera de San Blas, casi nadie lo sabe. Número 10. El arte de los Wixárikari y el cosmos en estambre. Los Wixárikari, el pueblo que en otros guiones de esta serie hemos seguido desde su sierra hasta los desiertos de San Luis Potosí en su peregrinación anual, tienen su territorio tradicional repartido entre Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. En Nayarit habitan principalmente los municipios de La Yesca y el Nayar, en la sierra que cae hacia el litoral. Dentro de esa sierra, los centros ceremoniales llamados tuquipas son los puntos donde la vida religiosa y política de las comunidades se organiza. Cada tuquipa tiene sus propios dioses, sus propias fiestas y su propio mapa del cosmos. Ese mapa del cosmos tiene una representación material que el mercado del arte popular mexicano descubrió en los años 50 y que desde entonces circula en galerías de arte, museos etnográficos y tiendas de artesanías de todo el mundo. El ñerica, la pintura circular de estambre de colores pegado sobre cera de abeja en una superficie de madera. Los ñerca originales son objetos rituales que representan las visiones recibidas durante las ceremonias del peyote, la comunicación con los dioses del agua, el sol y el maíz, y el conocimiento que el Mara Akeime, el guía espiritual de la comunidad, recibe y transmite. La versión comercializada que se vende como arte popular es una adaptación de esa tradición para el mercado externo. Y la tensión entre el ñerica sagrado y el ñerica decorativo para turistas es un debate que las propias comunidades Wixárikari llevan décadas sosteniendo internamente, con conclusiones distintas en cada comunidad. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más antigua se vuelve la resistencia. Número 9. Los Coras, los Nahayari, y los 200 años que el mapa colonial no pudo alcanzar.
El nombre del estado de Nayarit viene del pueblo Nahayari, que los españoles llamaron Coras. Los Nahayari habitan la Sierra del Nayar, el sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental que en Nayarit crea barrancas profundas, mesetas inaccesibles y un terreno que durante 2 siglos fue literalmente impenetrable para los ejércitos coloniales. Cuando Hernán Cortés sometió a Tenochtitlán en 1521, los Nahayari ya llevaban décadas resistiendo los intentos de expansión de los propios mexicas hacia el norte. Cuando la mayor parte de la Nueva España estaba ya bajo control español y los misioneros franciscanos avanzaban hacia el norte, la Sierra del Nayar seguía siendo territorio independiente. En 1722, una expedición conjunta de militares y frailes franciscanos entró a la sierra bajo el mando del gobernador Juan Flores de la Torre. Lo que encontraron no fue un ejército derrotable en campo abierto sino un pueblo organizado en asentamientos de altura con conocimiento completo del terreno y con 2 siglos de experiencia rechazando incursiones externas. La conquista de los Coras en 1722 fue en realidad una negociación compleja. Varios líderes Nahayari aceptaron el bautismo y la autoridad nominal de la corona española, y el líder más poderoso de las comunidades Nahayari en ese momento, el gobernador indígena conocido como el Tonati, negoció las condiciones desde una posición de fortaleza. Las misiones fueron establecidas, y el grueso de la estructura social y ceremonial de los Nahayari continuó funcionando con variaciones incorporadas desde el catolicismo pero sin ser reemplazada por él. 2 siglos después de la caída de Tenochtitlán, en las montañas de lo que hoy es Nayarit, una negociación con frailes y soldados era el único mecanismo que la corona española había encontrado para establecer presencia en ese territorio. Número 8. La Semana Santa de los Nahayari y el sincretismo que nadie planificó. La Semana Santa de los Coras es uno de los rituales indígenas más extraordinarios y más perturbadores visualmente de todo México, y uno de los menos conocidos fuera de la Sierra Nayarita. Durante las 2 semanas previas a la Pascua, los hombres de las comunidades coras que participan en el ritual se pintan el cuerpo de negro o con diseños de esqueleto en blanco, se cubren con máscaras o con pinturas faciales elaboradas y asumen el papel de los judíos o los fariseos, que en la cosmología de la ceremonia representan las fuerzas del caos y de la antivida. Durante los días del ritual, los judíos pintados tienen autoridad ceremonial para interrumpir cualquier actividad normal del pueblo, tomar los alimentos que encuentren, y perseguir ritualmente al Cristo procesional que la comunidad lleva en andas. El clímax de la ceremonia ocurre el sábado de gloria, cuando los judíos capturan al Cristo y son a su vez rodeados por la comunidad. El domingo de Pascua, los hombres pintados se dirigen al río o a una fuente de agua donde se lavan la pintura del cuerpo en una ceremonia de purificación que marca el fin del periodo de caos y el retorno al orden. La ceremonia lleva más de 300 años funcionando con este formato, que combina la narrativa de la pasión de Cristo con elementos de la cosmovisión Nahayari sobre el ciclo anual de muerte y renovación que los misioneros franciscanos del siglo XVIII no suprimieron sino que la comunidad integró dentro de su propio sistema de significado. Los antropólogos que han estudiado la ceremonia desde los años 40, comenzando con los trabajos de Conrad Theodor Preus a principios del siglo XX, han documentado cómo cada elemento aparentemente cristiano tiene una capa de significado Nahayari debajo. Los judíos pintados son también las fuerzas del inframundo, el Cristo procesional es también el sol que muere en invierno y renace en primavera, y la purificación del río es también la lluvia que limpia la tierra antes de la siembra. La Semana Santa Nahayari no es sincretismo en el sentido de una mezcla incómoda, es una síntesis que lleva 300 años siendo funcional y viva. Si este recorrido te está mostrando un Nayarit que no reconocías, dale a suscribirte al canal para que podamos seguir llegando a más estados. Número 7. El tabaco de Nayarit y la industria que desapareció en una generación. Durante la mayor parte del siglo XX, Nayarit fue el estado tabacalero más importante de México. El Valle de Tepic y los municipios circundantes tenían decenas de miles de hectáreas sembradas de tabaco, principalmente de variedades destinadas a la manufactura de cigarrillos. Tabamex, la empresa paraestatal que el gobierno federal creó para organizar la producción y comercialización del tabaco mexicano, tenía en Nayarit su principal base de operaciones y sus instalaciones de procesamiento más grandes.
El tabaco definió durante décadas la economía, la arquitectura y el calendario agrícola de los valles nayaritas. Las familias de trabajadores agrícolas que cortaban y curaban el tabaco en los años 60 y 70 tenían patrones estacionales de ingreso, rituales de la cosecha y una cultura laboral que la siguiente generación no pudo transmitir porque la industria desapareció antes de que hubiera tiempo de adaptarse. La firma del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, al que México adhirió en 2004, y las políticas de salud pública que restringieron progresivamente la publicidad y el consumo de cigarrillos, redujeron la demanda del tabaco mexicano de forma acelerada. Los campos de tabaco del Valle de Tepic fueron reconvertidos primero a caña de azúcar y luego a chile, maíz y otros cultivos. Tabamex fue liquidada. Las familias que durante generaciones habían cultivado tabaco tuvieron que reorganizar su sistema productivo en plazos que para muchas no fueron suficientes. La transformación de Nayarit de estado tabacalero a estado agrícola diversificado ocurrió en menos de 20 años, con consecuencias económicas y sociales que los estudios del CIESAS y de la Universidad Autónoma de Nayarit documentan pero que rara vez aparecen en la cobertura nacional sobre el estado. Número 6. El cañón del río Santiago en Nayarit y lo que baja con el río. En el guión de Jalisco mencionamos el río Santiago y la contaminación que recibe de las industrias instaladas en el corredor Guadalajara-El Salto antes de que el río entre a la barranca de Huentitán. Cuando ese mismo río llega al territorio de Nayarit, después de cruzar el sur de Jalisco, entra en un sistema de cañones de la Sierra Madre Occidental que en términos de espectacularidad geológica puede compararse con las barrancas del Cobre de Chihuahua, aunque con mucho menos visibilidad turística. El cañón del río Santiago en Nayarit tiene paredes de cientos de metros en los tramos más profundos, vegetación tropical en el fondo y bosque templado en los bordes, y una fauna que los biólogos del Instituto Manantlán de la Universidad de Guadalajara han documentado incluyendo jaguares, ocelotes, guacamayas verdes y docenas de otras especies. El problema es que el agua que crea ese paisaje extraordinario sigue siendo, en su mayor parte, la misma agua contaminada que sale de la zona industrial de Jalisco. La paradoja de uno de los paisajes más dramáticos del occidente de México es que el río que lo esculpe tiene una historia de contaminación tan grave que los científicos que estudian sus comunidades de peces documentan la desaparición de especies nativas que hace 2 generaciones eran comunes. Compártelo con alguien que piense que Nayarit empieza y termina en Sayulita y Puerto Vallarta, porque le falta todo lo que hay en la sierra y en el mar. Número 5. Los jaguares en la Sierra de Nayarit y la frontera invisible. La Sierra Madre Occidental en Nayarit tiene una de las poblaciones de jaguar más grandes y más densas del México occidental, en parte porque la dificultad del terreno ha mantenido a raya los principales factores de presión sobre la especie en otros lugares. La ganadería extensiva, la deforestación y la cacería furtiva siguen presentes pero con una intensidad menor que en los estados más accesibles. Los estudios de fototrampa del CONANP y de organizaciones como Pantera México han documentado jaguares en la Sierra Nayarita con una frecuencia que los biólogos consideran indicativa de una población relativamente saludable. Para los Nahayari, el jaguar no es simplemente un animal. Es una de las formas que los chamanes pueden adoptar espiritualmente y una figura central en la iconografía ceremonial. La relación entre la presencia real del jaguar en los bosques de la sierra y su presencia en la cosmología Nahayari es una de esas coincidencias en las que la biología y la cultura se refuerzan mutuamente de manera que resulta difícil saber cuál es la causa y cuál el efecto. Los Nahayari protegen al jaguar porque lo consideran sagrado, o lo consideran sagrado porque siempre ha estado ahí. La respuesta probablemente sea las dos cosas a la vez. Número 4. Sayulita y la transformación que nadie terminó de controlar. En 1995, Sayulita era un pueblo de pescadores de alrededor de 500 personas en la costa sur de Nayarit, con una playa de oleaje consistente que algunos surfistas norteamericanos habían descubierto en los años 80. En 2010, Sayulita tenía varios miles de habitantes y docenas de negocios para turistas. En 2024, tiene boutiques de ropa, restaurantes con carta en inglés, hostales y airms que rentados en pesos equivalen en dólares a lo que una familia de pescadores ganaba en un mes.
El proceso que transformó Sayulita de pueblo pesquero a destino de turismo de surf y de wellness en menos de 30 años es prácticamente idéntico al que transformó Tulum, en Quintana Roo, y Todos Santos, en Baja California Sur. Llegaron los surfistas, luego los hippies, luego los yogis, luego los restaurantes de moda y finalmente los precios de bienes raíces que expulsaron a los pescadores originales a colonias en las laderas del cerro sin vista al mar. Sayulita fue declarado pueblo mágico en 2012. Ese año, el sistema de aguas residuales del pueblo colapsó bajo la presión del crecimiento turístico y los análisis bacteriológicos del agua de mar frente a la playa mostraron niveles de contaminación fecal que superaban los límites máximos permitidos para baño. La playa fue reabierta después de obras de infraestructura. El problema de fondo, que la capacidad de infraestructura del pueblo no ha crecido al mismo ritmo que la demanda turística, sigue siendo el mismo. El mar frente a Sayulita es todavía azul y las olas siguen llegando. Las condiciones del agua varían según la temporada y el nivel de presión sobre el sistema de drenaje. Número 3. El arte rupestre de la Sierra Nayarita y los caminos que nadie cartografió. En la Sierra del Nayar y en las sierras que la rodean hay un patrimonio de petroglifos y pinturas rupestres que los investigadores del INAH han documentado parcialmente pero que en muchos casos solo conocen los habitantes de las comunidades Nayari y Huixaritari cercanas. Los petroglifos de la región muestran figuras de venados, serpientes, antropomorfos y diseños geométricos que los especialistas en arte rupestre del occidente de México ubican en distintos periodos que van del preclásico hasta el periodo colonial, y que en algunos casos corresponden a los mismos símbolos que aparecen en el arte ceremonial de las comunidades actuales. El carácter sagrado que los propios petroglifos tienen para las comunidades indígenas de la región significa que el acceso a algunos de los sitios es controlado por las propias comunidades, lo que limita la investigación académica pero también protege los sitios de la depredación que en otras regiones del país ha dañado o destruido pinturas y grabados rupestres. En algunas comunidades Huixaritari del municipio de La Yesca, los petroglifos son visitados durante las peregrinaciones rituales como puntos de comunicación con los antepasados, no como curiosidades arqueológicas. La misma piedra grabada tiene simultáneamente un valor científico para los arqueólogos y un valor espiritual vivo para quienes viven a su lado. Número 2. Las Islas Marías y 114 años de exilio forzado. El archipiélago de las Islas Marías está a unos 112 kilómetros de la costa de Nayarit, en el Pacífico. Las 4 islas que lo componen, con la Isla María Madre como la más grande, tienen una vegetación tropical, fauna endémica y condiciones climáticas que en cualquier otro contexto harían de ellas un destino turístico o una reserva natural de primera importancia. Entre 1905 y 2019, fueron la prisión más remota y más temida de México. El sistema penitenciario de las Islas Marías fue establecido por el gobierno de Porfirio Díaz como una colonia penal, un modelo importado de las penitenciarías coloniales europeas donde los prisioneros no solo cumplían condenas sino que trabajaban la tierra, pescaban y vivían en comunidades organizadas, a veces con sus familias. El aislamiento geográfico era la principal barrera de seguridad. El Pacífico entre las islas y el continente hace que la fuga a nado sea prácticamente imposible. Entre los presos que la colonia recibió a lo largo de su historia estuvieron Ricardo Flores Magón, el anarquista y pensador político nacido en Oaxaca cuyas ideas sobre la tierra y la libertad influyeron directamente en el programa del Partido Liberal Mexicano y en varios de los artículos de la Constitución de 1917, que murió en las islas en noviembre de 1922 en circunstancias que sus seguidores consideraron un asesinato y el gobierno llamó causas naturales. Fue encontrado muerto en su celda, con marcas que algunos testigos describieron como señales de golpes, sin que se realizara una investigación formal. El gobierno mexicano de los años 20 no tenía interés en que Flores Magón siguiera hablando. Y el muralista David Alfaro Siqueiros, que fue confinado en las Islas Marías en 2 periodos distintos por sus actividades políticas. En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el cierre de la colonia penal y anunció que las islas se convertirían en un centro de educación ambiental y una reserva ecológica. Los últimos presos fueron trasladados al continente. Las islas hoy tienen guardabosques, investigadores y visitantes muy contados.
La fauna que vivió décadas al lado de la prisión sigue ahí. Y llegamos al número 1, al lugar de Nayarit que habría sido el más importante de Mesoamérica si hubiera quedado intacto y que en cambio terminó siendo, sin que nadie lo planeara, la capital accidental de lo que podría haber sido un estado independiente por 200 años. La Sierra del Nayar. No es un sitio arqueológico ni un monumento histórico sino un paisaje completo. El conjunto de barrancas, mesetas y sierras en el municipio de El Nayar donde los Nayari construyeron una forma de vida que resistió la colonia española, la República Independiente y el Estado mexicano del siglo XX con resultados variables pero nunca con una rendición total. La sierra tiene el nombre del pueblo que la habita. Nayarit es una derivación del nombre Nayari, y el estado lleva el nombre de la gente que durante 2 siglos fue la razón por la que ese territorio no podía ser gobernado con normalidad desde ninguna capital exterior. Hoy la Sierra del Nayar es uno de los territorios con mayor concentración de biodiversidad del occidente de México, con jaguares, guacamayas, pinos y encinos tropicales en un mismo sistema de altitud variable, y con comunidades que llevan siglos manteniendo una relación con ese territorio que no pasa por la propiedad individual de la tierra sino por el sistema de cargos y de centros ceremoniales que organiza la vida colectiva de los Nayari. La Semana Santa de los judíos pintados, el ciclo agrícola del maíz, las peregrinaciones a los petroglifos de la sierra, todo eso sigue funcionando en la Sierra del Nayar con la misma lógica que tenía antes de que ningún español pisara ese territorio, adaptada y transformada por 200 años de contacto con el mundo exterior, pero sin haber sido reemplazada por él. En el estado que lleva su nombre, los Nayari son el recordatorio de que hay formas de existir en un territorio que no requieren la validación de ningún poder externo para seguir siendo reales. Y eso es todo. 13 lugares, el estado del Pacífico que casi nadie se imagina cuando le dicen Nayarit, y la sensación de que entre las aves de la isla Isabel, los judíos pintados de los coras, y las cabezas olmecas que en realidad son de Tabasco pero en fin, Nayarit tiene suficiente con lo suyo. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras estar en uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Nayarit es solo Sayulita y las playas del Pacífico, manda este video, porque le falta el pueblo donde la gente circula en chalupa cuando llueve y dice que de ahí salieron los aztecas, el puerto que fundó California sin que nadie lo recuerde, y los 200 años de resistencia en una sierra que todavía no ha terminado de ser alcanzada.